Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí en la iglesia, a pesar de que no hay nadie, pero sé que cada uno está conectado y estamos en unión aquí adorando a Dios como el templo que somos. Mis queridos hermanos, saludamos a todos los que están conectados en este momento. Quiero invitarles, por favor, a que me acompañen en una oración para iniciar el mensaje. Oremos. Cariñoso y eterno Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Señor, gracias te damos porque nos permites tener esta oportunidad de estar conectados y estar adorando, aunque no estemos presencialmente en la iglesia. Te rogamos, Señor, tu dirección. Utilízanos, perdona nuestras faltas, nuestras debilidades, pero manifiesta tu Santo Espíritu y muéstranos tu palabra. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que hoy pretendo que estudiemos es el mensaje, le puse por título, Voy a preparar lugar. Y es muy interesante que nosotros entendamos bien esto. Jesús dijo estas palabras, pero tenemos que notar y recordar que Dios a lo largo de toda la historia bíblica hemos visto cómo ha buscado siempre, ha tratado de hallar al hombre a pesar de que el hombre se ha perdido. Romanos 5:10 dice muy claramente, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aún mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios siempre ha intentado reconciliar al hombre. Podemos recordar las escenas en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Aunque el hombre se escondió de la presencia de Dios, Dios buscó al hombre para reconciliarlo. Es clave que entendamos esto. La Biblia está llena, incluso me atrevería a decir que la Biblia trata acerca de eso. Siempre Dios buscando al hombre. Es muy interesante entender todo el contexto de la Biblia en el marco de la salvación, en el contexto de la reconciliación. Quisiera compartirles a ustedes esta cita bíblica, la que leyó nuestra hermana Iris. Se encuentra en Juan 14, 1 al 4. Es una cita que hemos leído muchas veces. Abre tu Biblia, acompáñame a leerlo, pero aún si no tienes tu Biblia en este momento, no puedes abrirla, estará proyectado en este momento. Juan 14, versículo 1 al 4. Vamos a leer lo que dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí en esta cita bíblica? A veces nosotros pensamos o tenemos una idea un poco occidental acerca de las palabras de Jesús, pero las palabras de Jesús están bajo un contexto judío, un contexto hebreo. A veces nos imaginamos a Jesús yendo al cielo a terminar de construir las mansiones, o incluso, ¿qué será? Tal vez que le haga falta algunos arreglitos o barrer y limpiar. Eso sería un contexto meramente occidental, porque nosotros, nuestros padres, a lo largo de nuestra vida reciente o la época actual, hemos sido instruidos, hemos sido educados con las filosofías o el estilo griego-romano. Aristóteles, Platón, etcétera. Esos han sido nuestros instructores. Esos han guiado la educación a lo largo de estos últimos siglos. Pero en la época de Jesús, y me atrevería yo a decir que Dios a lo largo de toda la historia ha tratado de que se mantenga el contexto o la visión de Dios. Para explicar bien esta parte o este texto, quiero compartirles una imagen que en este momento va a aparecer en pantalla.
En este momento estamos viendo la imagen del tabernáculo. Ahí podemos ver una escena del tabernáculo donde vemos una serie de casas ahí. Ahí vemos unas casas de campaña, vemos el tabernáculo en medio, el ritual. Y quisiera yo llevarles a que podamos mirar la cita de Juan 14 en ese contexto, para que podamos mirar otra manera las palabras de Jesús. Recordamos que cuando en la Biblia se menciona acerca de el tabernáculo y estas formas, recordamos Hebreos 9, 24 al 25, que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para prepararse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Recordemos que el santuario es figura del verdadero santuario. En el cielo se encuentra un verdadero santuario. Así que si yo les puedo llevar a que podamos ver las palabras de Jesús bajo ese contexto, va a tomar un sentido un poco diferente esas palabras. Cuando Jesús dice: voy a preparar lugar, quiere decir que Jesús estaba yendo al Padre. Jesús iba a preparar un lugar, estaba yendo al Padre. No dice que iba a construir mansiones o casas. Quería que los judíos o los discípulos comprendieran que Él estaba hablando en el contexto del tabernáculo, en el contexto de la salvación, en aquella época gloriosa donde el Padre se manifestaba la presencia de Dios ante el pueblo de Israel. En el desierto, con aquella columna de fuego, con aquella columna de nube en el día para darle sombra. Si nosotros analizamos bien las palabras de Jesús, nos daremos cuenta que Él estaba hablando de eso. Ahí dice, en las palabras de Jesús, dice que las moradas ya están en el cielo y que Él solamente va a preparar lugar para nosotros. Ahora bien, déjenme presentarles el contexto del tabernáculo. Vamos a mirar esta imagen para comprender un poquito. El santuario, si ustedes ven ahora una imagen del santuario, podemos ver ahí unas flechas que nos muestran un camino, una dirección. En primer lugar, de oriente a occidente, vemos al pecador con su ofrenda. Vemos al pecador con la ofrenda que va a entregar. Luego, en la siguiente parte, miramos el atrio. Allá en el atrio vemos el altar del sacrificio y también el lavacro. En la siguiente parte vemos el lugar santo. En el lugar santo se encuentran 3 elementos. Número 1, la mesa de los panes. Número 2, el candelero de 7 brazos. Y número 3, el altar del incienso o el incensario. En el último lugar, en la última parte, vemos el lugar santísimo. Y ahí se encontraba el arca del testimonio. No quisiera hablar profundamente de eso. De hecho, de manera más liviana voy a tocar esta parte. Pero el máximo de los rituales del pueblo de Israel, el ritual más solemne, era el llamado Día de la Expiación, conocido como el Yom Kippur. El pueblo en ese momento se encontraba en una constante oración durante esa festividad, en ayuno y oración. Quiero mostrarles esta cita. Por favor, acompáñenme a buscar Levítico capítulo 16, versículo 29 al 31. Levítico 16, 29 al 31. En este momento va a aparecer ahí con ustedes, pero me gustaría que lo puedan buscar. Porque fíjense bien lo que dice, versículo 29 al 31 de Levítico 16. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo,
el día 10 del mes afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en ese día os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Será día de reposo para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Dios había dado esta indicación. Mientras se hacía esta celebración, el pueblo debía mantenerse en humildad, en posición de humildad, de reconocimiento de pecado, confiando en que Dios iba a limpiarlo, iba a expiarlos de sus pecados. Y nosotros tenemos que recordar, como les venía diciendo, que esto, como dice Hebreos y Romanos, Hebreos era figura de lo verdadero. Recordemos que a partir de 1844 inició el gran día de la expiación. Ahí vemos cómo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para expiar nuestros pecados. Y en estos pasajes vemos cómo el pueblo se encontraba en esa condición. Y si nosotros recordamos esa imagen, esas flechas que yo les decía, vemos al pecador con su sacrificio, aceptando a Jesús como su Salvador en ofrenda. El Salvador, el Cordero, era sacrificado, o el macho cabrío era sacrificado en perdón de los pecados, o cargando los pecados del pecador. Y vemos allí el altar del sacrificio representando la muerte de Jesús, el lavacro representando nuestro bautismo. Y de ahí también podemos ver el lugar santo y el lugar santísimo donde entró Jesús en 1844 del lugar santo al lugar santísimo. Pero quisiera yo centrarme en este momento en el lugar santo. En el lugar santo hay 3 elementos, hay 3 muebles. Ahí está el incensario, el incienso, está el candelero y está la mesa de los panes. Quiero compartirles ahora, vamos a buscar todos Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10. Y ahorita en sus pantallas va a salir esta cita, Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10. Y quiero nada más darles un panorama de esta cita. Este es Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Era un sacerdote. Y recordemos que se manifiesta un ángel o anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Pero miren ustedes esta parte tan interesante que nos muestra aquí el Evangelio según Lucas. Dice el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte encender el incienso entrando en el templo del Señor. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Noten ustedes la condición o la posición en la cual el pueblo se ponía con el incienso. Así que si nosotros miramos esto, esa es la condición. El incienso tiene un significado. Miren, por ejemplo, lo que dice Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, 2. Dice lo siguiente: suba mi oración delante de ti como el incienso, y el levantar mis manos como la ofrenda de la tarde. Notamos, mis queridos hermanos y amigos, el incienso está vinculado con las oraciones, con nuestra contrición de nuestro corazón, con nuestra humildad. El incienso representa eso. Un poquito más adelante voy a hablar algo más acerca de esto. Pero el segundo mueble o el siguiente mueble
vemos ahí que es el pan, los panes ahí de la proposición, la mesa de los panes. Nosotros sabemos bien claro que Jesús dijo que era el pan de vida. Incluso en la cena del Señor, Jesús dice que partiendo el pan, dice yo soy el pan en símbolo o representando que su cuerpo era el pan. Y también sabemos que la palabra es el pan, es el alimento espiritual. Eso nos queda muy claro, lo entendemos muy bien. Este es otro elemento que está allá en el lugar santo. Y quiero llevarles ahora al otro elemento, el candelero. Si nosotros miramos el candelero, tenía 7 brazos. Vamos a ver esta cita, vamos a buscar ahora Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 12 y 13. Y luego vamos a buscar otra cita. Vamos a buscar 2 citas aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y al voltear vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tremenda escena. Aquí nos muestra los candeleros. Eso en el cielo se encuentran también los candeleros. Se encuentra el pan, se encuentra el incienso. Pero es muy interesante esto. Vamos a buscar a otra cita en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 6 y 7. Apocalipsis 5, versículos 6 y 7. Mira lo que dice ahí, mi hermano. Es muy interesante. Dice, y miré, y he aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y me llama mucho la atención, ojalá pudieras tener tu Biblia y leas el versículo 8. No va a estar en pantalla, pero en el versículo 8 dice algo muy interesante. Y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de incienso o perfume, que son las oraciones de los santos. Allá en el cielo, mi querido hermano y amigo, ahí se encuentran los elementos. Pero es muy interesante esto del candelero. Definitivamente cuando nosotros miramos el candelero no podemos alejarnos de la idea y del pensamiento claro de la relación que hay con el Espíritu Santo. Vemos ahí que el candelero tenía que ser alimentado con aceite, que sabemos que también es el Espíritu Santo. Y también podemos ver el fuego del candelero, que también representa al Espíritu Santo. Vemos claramente que el elemento 7, Jesús, los 7 espíritus, las 7 iglesias, vemos claramente que el Espíritu Santo está obrando en el pueblo de Dios. Recordamos que dice que el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a reconocer nuestra condición. Cuando nosotros miramos estos 3 elementos, no cabe duda que Cristo está ahí, que está en medio de ellos, pero tienen un significado bien importante. Vamos ahora a recordar las palabras de Jesús. Vamos a regresar al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, el capítulo 14, por favor, y el versículo 1 al 4. Juan 14, 1 al 4. Ahora, viendo este contexto del tabernáculo, viendo el contexto de todo esto, miremos bien lo que dice acá. Fíjense bien. Voy a ir paso a paso. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Quiero detenerme un momento en esta parte. Si tú recuerdas,
era algo muy complicado para los judíos entender que Jesús era Dios. Incluso lo perseguían por esa misma situación. Él afirmaba ser Dios y por lo tanto ellos querían matarlo. Era algo aberrante para ellos. Cuando Jesús les dice estas palabras a los discípulos, les dice: no se turbe vuestro corazón. Es que para ellos era algo difícil de aceptar, difícil de entender. No se turbe vuestro corazón. Les dice: si has creído en Dios, si crees en Dios, porque cuando ellos decían Dios, ellos les venía a la mente cuando salieron de Egipto, la columna de fuego, la columna de nube, cómo Dios los había librado de la esclavitud, etcétera, tantas manifestaciones de Dios. Entonces se les dice: si crees en Dios, cree también en mí. Jesús les estaba diciendo: yo soy ese mismo Dios. Ahora, si podemos ver en pantalla nuevamente, ahora la siguiente parte de la misma cita. El versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Nosotros tenemos que recordar bien que el tabernáculo de Dios en el desierto, ahí podemos ver que Dios dio indicaciones hasta de cómo colocar las casas y las carpas. Todo tenía un orden. Estaban colocados de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Ahí estaban cada uno en su lugar. Y vemos que en el tabernáculo de Dios, que es una representación de lo que del cielo, nos dice acá en el versículo que recuerden en el idioma de ellos, en lo que Jesús quería reflejar en la mente de ellos, es que Dios tiene también lugar para ellos, como lo había dicho antes. Así que dice: hay lugar ahí, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Pero luego, si vemos allí en la pantalla, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es muy importante. Jesús no les estaba diciendo, como dije hace un rato, que iba a limpiar las casas, que iba a terminar de arreglarlas. Él estaba diciendo que iba a hacer su obra. ¿Recuerdan cuando Jesús se le apareció a los discípulos ya después de haber resucitado? Le dijo: no me toquen porque aún no he subido al Padre. Jesús tenía una misión, la misión sumo sacerdotal, y también presentando su sangre como sacrificio ante el Padre, cargando nuestros pecados. Claro, Jesús iba a preparar lugar, iba a preparar un lugar para ti y para mí. Iba a interceder, iba a expiar, iba a abogar, a perdonar nuestros pecados. Luego continuamos leyendo ahí en pantalla. El versículo 3, si tú puedes leerlo en tu Biblia, dice: y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Esto es muy importante, mi querido hermano y amigo. Hay una cita que me recuerda esta parte. En Apocalipsis 21:3 hay una gran promesa y dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos, con su Dios. Notamos cómo Jesús estaba hablando en el idioma del tabernáculo, en el contexto hebreo, en el contexto judío, del plan de salvación. Cuando Jesús les dice: y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les estaba diciendo que el tabernáculo volvería a estar como en aquel tiempo, pero de una manera real. Ese era un símbolo, una representación.
Y la promesa de la venida, de la segunda venida, de la vida eterna, será esta. Y tienes que entender, y tenemos que entender todos, este plan de salvación. Ahora, mi querido hermano y amigo, por favor, leamos el último versículo, el versículo 4. Ahí debe aparecer en pantalla. Juan 14, versículo 4, y dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Si recordamos la imagen que puse en un momento, donde está el camino y las flechas, ahí podemos notar que el camino hacia el Padre está trazado desde el principio, desde que Dios dio la estructura del plan de salvación. El pecador reconoce a Cristo como su Salvador, que Jesús dio su vida en lugar de él. Jesús sacrificado, tenemos el bautismo, pero los tres elementos que están allí en el lugar santo son muy importantes, porque Jesús está haciendo una obra intercesora. Jesús está haciendo esa labor. Ahora, nosotros tenemos que fijarnos de estos tres elementos. Número 1, el incienso, que representa la oración, nuestra condición de humildad, nuestra condición de ayuno. Pero no el ayuno de sacrificio, sino, por favor, cuando tengas oportunidad, lee Isaías 58, el verdadero ayuno que Dios quiere. También vemos la mesa de los panes, el alimento espiritual que tenemos que tener todos los días. Y también está el candelero, el Espíritu Santo, la obra de Dios en el pueblo. Estos tres elementos en la Biblia se les llama como el continuo, porque tenía que mantenerse continuamente el incienso, mantenerse continuamente el fuego y el aceite en el candelero, y los panes continuamente tenían que ser renovados, que estén frescos. Pero cuando nosotros decidimos no buscar a Dios en oración, no reconocer nuestra condición de pecado, cuando nosotros decidimos no estudiar la palabra de Dios continuamente, cuando decidimos no mirar y reflexionar en la vida de Jesús, cuando nosotros decidimos no desarrollar nuestros dones y nuestros talentos, cuando nosotros decidimos rechazar el llamado del arrepentimiento del Espíritu Santo, entonces le estamos diciendo a Jesús: Señor, sí, yo te acepté como mi Salvador, pero no quiero la obra que tú estás haciendo en el santuario por mí. No quiero la expiación de mis pecados. No quiero la intercesión. No quiero el perdón. Porque el continuo no debe interrumpirse. Tú nunca debes detenerte de orar. Nunca debes detenerte de estudiar. Nunca debes detenerte de permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida, que tus dones se multipliquen, porque el Espíritu Santo y los dones son para la unidad de la iglesia, son para el testimonio a otras personas. No puedes permitir que el continuo se detenga en tu vida. Cuando Jesús dijo: voy a preparar lugar para nosotros, Él estaba diciendo que iba a iniciar el proceso del plan de salvación. Pero al final les dice: conoces el camino, sabes cuál es el camino, ese es el camino, síguelo. Y hoy, en esta noche,
quiero invitarte, a ti que tú estás ahí desde tu casa, o escuchando el mensaje, viéndolo en la pantalla de tu televisión, en tu computadora o en tu celular, a que no permitas y no dejes o no ceses el continuo estudio, la continua oración, la continua humildad y el continuo trabajar con el Espíritu Santo. Es mi deseo y el deseo de Jesús en esta noche, que nosotros nos afiancemos en estas verdades. Él está preparando el lugar. No es salvación por obras, es una relación con Jesús para decirle: Señor, yo quiero que tú sigas haciendo esa obra por mí. No la detengas y yo no detendré mi continuo. Que Dios nos bendiga en esta noche.